Buenos días, mis queridos hermanas y hermanas. Sean ustedes bienvenidos a un culto más de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. El día de hoy queremos invitarles a que se pongan atentos a la palabra que el Señor hoy nos quiere compartir. Pero antes de eso, no nos olvidemos de invitar a los más chiquititos de la casa, que también tienen un espacio muy especial dentro de este culto virtual. Además, también no dejemos de preparar nuestros corazones por medio de la alabanza y la adoración que hoy han preparado para entregarle a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes sean bienvenidos y atentos a escuchar el tema que hoy nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo y que será transmitido a través de nuestros pastores, ¿no es cierto? El Señor habla a través de muchas personas y el día de hoy nos van a compartir un tema muy especial que se llama llamados a ser sabios y sabias. Y a veces estamos con esa incertidumbre de que quiero ser más sabio, quiero ser más sabia, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No es cierto? Entonces el día de hoy prestemos atención y veremos todas las herramientas que nos va a entregar el pastor para poder aprender a ser más sabios y sabias. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Por dónde debo ir? Pero una de las cosas principales creo que es entregar el corazón a nuestro Señor Jesucristo y vamos a empezar a ser sabios y sabias entregándole nuestra oración por medio de la alabanza y la adoración. Así que cada uno de ustedes, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Buenos días, niños y niñas. Qué lindo tenerles aquí. Hoy tenemos el segundo capítulo de esta serie que se llama Mi paz te doy. Sean todos bienvenidos. ¿Saben que la paz tiene formas distintas y que podemos nosotros conocer cosas diferentes cada vez acerca de esto? Hoy vamos a ver una nueva. Vamos a basarnos en el libro de Filipenses. Este es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y nuestro versículo dice así: no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Esto está en Filipenses 4, del 6 al 7. Aquí nosotros vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros tengamos paz. Pero la paz que nosotros vamos a aprender el día de hoy es la que nosotros tenemos con nosotros mismos. Es un poco raro, ¿no es cierto? Bueno, veamos. Todos nosotros necesitamos también generar paz para nosotros mismos. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Lo podemos lograr mediante validar nuestras emociones. Está un poco raro eso, ¿no es cierto? Es como si nos sentimos felices, admitirlo y reconocerlo. O si nos sentimos tristes también. O si estamos muy enojados. O también tener miedo. Es importante saber que todas nuestras emociones son necesarias para nosotros. Aquí lo importante es poder identificarlas y reconocerlas y también sentirlas. Esto no está mal. Ninguna emoción es mala. Al nosotros poder vivir nuestras emociones y reconocerlas, podemos sentir bastante paz con nosotros mismos. Algo que también nos ayuda a tener paz es reconocer a las personas que nos pueden dar seguridad, que nos dan paz. Pueden ser primero nuestra familia, obviamente. En la escuela también podemos reconocer a profesores o también la policía y los bomberos. Además, podemos identificar y reconocer lugares seguros. A mí se me ocurre que el primer lugar seguro que nosotros podríamos tener es nuestra casa. Y también nuestra escuelita, donde nosotros vamos a estudiar. Es importante saber y seguir reglas de seguridad. Lamentablemente, nosotros sabemos que no todas las personas a nuestro alrededor pueden ser personas buenas.
Algo que nosotros tenemos que siempre respetar es no hablar con personas extrañas. Así sea que esas personas nos digan que nos van a llevar donde nuestros papás o nos ofrezcan cosas ricas de comer. Cuando nosotros también estamos en el celular, podemos estar chateando o recibiendo mensajes de diferentes personas. No tenemos que nosotros chatear o mandar mensajes a personas que no son parte de nuestra familia o de nuestros amigos. Es importante saber que no podemos salir solos. Tenemos que siempre estar acompañados de cualquier persona adulta que se responsabilice por nosotros. Pueden ser nuestros papás, nuestros abuelitos. Y finalmente vamos a hacer lo que el versículo nos dice, que pidamos paz y protección a Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a orar y vamos a comunicarnos con Él así, orando y pidiéndole de corazón que nos dé paz. Aquí está nuestra hoja de trabajo. Tal vez tú tienes otras ideas con relación a reglas de seguridad que puedas seguir. Sería bueno que las escribas. Que tengas una linda semana. ¡Chao! No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir,
necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les deseamos a usted y a su familia ricas bendiciones del Señor. Hoy vamos al título de la predicación de esta mañana o de este día. Se llama Llamados a ser sabios y sabias. Y está basada en el libro de Proverbios, capítulo 1, los versos 1 al 7, que dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de Dios. Amén. La iglesia ha escogido como lema para la predicación dominical de estas semanas un lema muy interesante que se llama ajustando las velas. Y alrededor de esta idea de ajustar las velas, la iglesia evangélica del Inca va a aproximarse a temas personales, familiares. Yo quisiera en esta mañana, en este día, en esta predicación, concentrarme en ajustando las velas en relación con el campo social, político y de presencia pública de la iglesia evangélica. Pero ¿qué quiere decir ajustando las velas? Yo nací en un pueblo de pescadores junto al mar y nosotros, mi familia, mis amigos, nos gustaba mucho conversar con un pescador que era muy entendido en cuestiones del mar. Le llamábamos cariñosamente Cheito. Y recuerdo que él siempre nos decía, si te embarcas en un bote con velas ante una tormenta que sea manejable, no una tormenta, un huracán o un ciclón, ajusta las velas. Y recuerdo una experiencia que tuvimos. Era un fin de semana largo, de esos puentes que se hacen por festividades. Y venían mis primos, 3 de nuestros primos, mi hermano, yo, todos estábamos juntos en la casa y veníamos para estar juntos todos esos días, eran como 4 o 5 días. Mis primos eran un poco cabeza dura
creían que todos lo sabían. Estaban terminando medicina ambos y eran un poco orgullosos en sus conocimientos. Y recuerdo que ellos querían, mañana vamos a pescar. Y fuimos a ver a Cheito. Y Cheito nos dijo, miren, ¿por qué no esperan un poco más? Mañana no va a ser un buen día. Pero mis primos insistían, persistían, daban ahí su rabietita. Y Cheito le dijo, bueno, muy bien, con una sola condición, que cuando yo diga hasta aquí, hasta ahí estamos y regresamos. Y todos estuvimos de acuerdo. Y salimos a pescar a la mañana siguiente. El mar no estaba muy tranquilo, pero a medida que pasaba el tiempo cada vez se ponía peor. Venía el presagio de una gran tormenta. Y Cheito en ese momento dijo, ya, hasta aquí y regresamos. Y todos, como habíamos acordado regresar, le hicimos caso a Cheito. Y él nos dijo una cosa que fue muy interesante. Mis primos, que creían que todo lo sabía, decían, bueno, bajemos las velas. Y él decía, no, por ahora no. Vamos a ajustar las velas. Y ustedes lo que van a hacer es ayudarme a ajustarlas y orientar las velas según yo les diga. Y así lo hicimos. Oiga, aquel bote fue raudo, muy veloz, hasta que llegamos a la costa y pudimos estar a salvo. No habíamos llegado ni 5 minutos, se desató una tormenta, oiga, increíble, unas olas enormes, un viento terrible, una lluvia que no nos dejaba estar. Y ahí él solamente nos dijo, bueno, espero que hayan aprendido una lección en esta mañana. Yo tengo un amigo que, por eso decimos, hay que ajustar las velas. ¿Qué pasa con ajustar las velas? Yo tengo un amigo que es sumamente inteligente, tiene varios títulos y me gusta mucho conversar con él. Él es no creyente, él no cree. Él es su fan de decir, yo no creo y no creo. Yo he tratado de aproximarlo a la iglesia, a conversarle, porque es una excelente persona. Pero él nunca se resiste a estar en una iglesia. Y él me dijo a mí, mira Israel, tú puedes estar convencido que yo nunca voy a ser católico romano. Hay muchas razones, pero hay 2 o 3 cosas que las cuales yo no podría ser católico. Una es que esa es una institución y una propuesta de poder. Y siempre tiene un poder relacionado con los poderosos, no con los humildes. Que eso no es lo que yo leo cuando leo la Biblia. En segundo lugar, han cambiado la fe por muchas dogmas, doctrinas cerrados. Y cuando yo leo, sobre todo el Evangelio, Jesús viene a destruir ese concepto. Por ejemplo, el sábado, cuando le dice a los judíos, a los fariseos, a los doctores de la ley, el sábado se hizo para hacer bien al ser humano, no para que el ser humano sea esclavo del sábado. Y yo no quiero ser esclavo de dogmas y doctrinas, infabilidad papal, etcétera, etcétera. Y por otra parte, se ha prostituido la espiritualidad del pueblo. Es decir, cuando yo veo la tradición católica romana, está muy imbuido el pensamiento occidental, que está bien, pero no es cristiano. Y entonces hemos adoptado ciertos dogmas. ¿Por qué yo tengo que creer en la infabilidad papal? ¿Por qué yo leo en la Biblia que no hay otro intermediario entre los dioses y los hombres, entre nosotros que tenemos acceso directo a Jesucristo, que es Jesucristo, quien es el Señor para ustedes? Sin embargo, me han creado toda una serie de intermediarios, desde el sacerdote hasta todos los santos de la iglesia. Eso para mí es muy difícil de alterar. Pero no quiero tampoco ir a una iglesia evangélica, porque hay varias cosas de la iglesia evangélica que chocan. En primer lugar, hay un silencio cómplice en lo social. La iglesia evangélica guarda mucho silencio. Protesta, habla, alza su voz ante temas de sexualidad y demás, está bien. Pero cuando llegan temas de injusticia, de pobreza, de dolor, de sufrimiento del pueblo, no dice absolutamente nada.
Por otra parte, hay una ética farisaica. Nos sublevamos ante ciertas cosas que entendemos que es la pureza de la vida cristiana. No leer la Biblia, no fumar, no tomar. Está bien, eso está bien. Pero no es una ética que nos revolcamos ante las injusticias. No, ante las injusticias callamos. Por otra parte, hay una debilidad en los análisis de las iglesias evangélicas. No hay discernimiento. Cualquiera los manipula y en los últimos años han sido muy víctimas de manipulaciones. Y falta una identidad cultural. Es decir, tiene que saber cuál es el sabor, lo que el pueblo piensa y no alejarse tanto del pueblo. Y yo recuerdo que siempre que él me dice estas cosas, yo le leo Proverbios, este pasaje que leímos. Y siempre tenemos un diálogo muy interesante alrededor de estos temas. Y creo que él en algunas cosas de la iglesia evangélica no está totalmente desacertado. ¿Por qué? Cuando yo estaba en el Consejo Mundial de Iglesias, organizamos una investigación en América Latina que se llamaba EPOS, que era Evangélica, Política y Sociedad en América Latina, que era un análisis que fue en la década del 90, porque en la década del 60, 70, sobre todo 70, 80 y 90, las iglesias evangélicas se lanzaron al ruedo de lo político, de lo social, y muchas veces que estuvieron por años predicando de que todo aquello era pecado, de buena primera empiezan a hacer partidos políticos, a meterse en la política, etc. E hicimos una investigación alrededor de estos temas. Y yo recuerdo que la pregunta que nos preguntábamos era, ¿qué pasa con la iglesia evangélica? ¿Por qué? Porque había muchas contradicciones, había intervenciones públicas que nos estaban haciendo daño, que nos estaban perjudicando nuestra imagen. Y aquellos resultados fueron muy interesantes. Fue una investigación que hicimos en toda América Latina con figuras muy prominentes de distintos países, eran de casi todos los países. Y ahí descubrimos que partíamos en la iglesia evangélica de un dilema. Es decir, queríamos lanzarnos a la arena de la política, a la arena del campo social, sin ninguna experiencia. ¿Y qué pasaba al final? Que repetíamos muchos errores de los que criticábamos de los políticos, de los actores sociales, de las ONG, etc. Y hoy tenemos que hacernos una interesante pregunta. ¿Qué pasa con la iglesia evangélica? ¿Qué sucede? Que hay una pérdida de espacio. Hoy todo el mundo habla, dice, pero la iglesia evangélica parece que desaparece del escenario público. Este pasaje de Proverbios nos desafía en muchas direcciones. Y yo quisiera mirar un poco sobre todo qué significa ser sabios. Incluso el título de este mensaje, llamados a ser sabios y sabias. Efesios decía de que vivíamos un momento difícil en Efesios 2. Y él decía, no podemos, hay que ser sabios en este momento. Hay que tener una dosis de sabiduría para saber cómo y de discernimiento para saber cómo actuar en este momento. Y este libro, pasaje de Proverbios, nos desafía al menos, y voy a ir muy rápidamente, en 4 niveles. Primero, él dice, en manera general, todos seamos prudentes. Usemos razonamientos prudentes. Es interesante que Proverbio no va a ningún extremo, no. Vayamos a pensamientos prudentes. Hay que tener, y decía, hay que tener fundamento en lo que decimos, a fundamentos doctrinales, sólidos, pero no caer en fanatismo ni en dogmatismos.
pero no habla de prudencia en general. Habla de prudencia alrededor de 3 ideas centrales. Alrededor de la idea de la justicia, alrededor de la idea del juicio y alrededor de la equidad. Y él es interesante que dice, no puede haber sabiduría si no hay justicia. Precisamente uno de los males que tenemos en el Ecuador es la debilidad de nuestro sistema judicial. Es decir, por lo tanto, el salmista nos recordaba, no puede haber ni paz si no hay justicia. La condición de la justicia es la paz, la justicia social, que vivamos vidas mejores. Y dice también, es juicio, pero no para condenarnos. Siempre tenemos la idea del juicio para condenarnos. ¿Cuántos años de prisión? ¿Qué juicio nos van a hacer? ¿Cuántos latigazos? ¿Cuántas cosas nos van a hacer? No, es un juicio para sanarnos. El juicio de Dios es para salvación, no para perdición. Y Proverbio dice, también la prudencia quiere decir que busquemos la equidad. Todos somos iguales delante de Dios. Y yo agregaría un tema más, el amor. Basándome en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en Pablo, el amor es central en la fe cristiana. Hay un pasaje que me encanta, 1 Corintios 13, qué bello pasaje. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, etc., y no tengo amor, no soy con nada, no soy nada. Mucho ruido y pocas nueces. Y al final dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Si no hay amor, no puede haber justicia, no puede haber prudencia. Y también le dice a los jóvenes, es un diálogo difícil con los jóvenes, ¿no es verdad? Creo que todos tenemos dificultad de comunicarnos con los jóvenes. Y tendemos a condenar a los jóvenes. Creo que el tema de jóvenes y otras generaciones no es nuevo en la historia de la humanidad. Siempre ha habido tensiones. Yo recuerdo cuando era joven, tenía mis tensiones con las otras generaciones. Pero aquí es interesante que Proverbio le dice a los jóvenes, sobre todo hoy que parece que tenemos una juventud en algunos momentos desenfrenada. Le dice, hay que tener inteligencia. Hay que saber discriminar los tiempos. Hay que saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay que saber tener la cordura y la inteligencia para definir los tiempos. Y le dice también, hay que tener cordura, prudencia. No somos una juventud desenfrenada. Somos una juventud con principios y convicciones que cree en la sabiduría de Dios. Y le dice también, no solamente para los jóvenes, da sagacidad a los simples, a los sencillos, es decir, a la gente que a pie. Yo recuerdo siempre a mi madre. Mi madre fue un ejemplo para mi vida. Llegó a un 6º grado, pero qué mujer más inteligente. Qué inteligencia tenía, qué intuición tenía, qué discernimiento tenía. Cuando ella hablaba, todos escuchábamos. Es la sabiduría del sencillo. No creemos, hay veces que no tenemos nada que aprender del otro. De la persona más humilde de esta congregación tiene algo que aportar y decir en el nombre de Jesucristo. Y también se dirige en este pasaje al sabio, al profesional, aquel que tiene título universitario, que se cree que todo lo sabe. Hoy me llama mucho la atención el silencio de la academia. La academia no se pronuncia, no habla. Y aquí le dice a los sabios, no los condena por su sabiduría. Proverbio dice, aumenten su sabiduría, pero estén abiertos a la enseñanza, a emprender, a enseñar, pero también a aprender. Hoy en la educación interactiva hay que dar y recibir. Nadie lo sabe todo. En la educación hay que escuchar a los otros. El más humilde de una clase tiene algo que aportar. Y al final, Proverbios dice,
el principio de toda inteligencia, de toda sabiduría, de ser sabios y sabios, es el temor a Jehová, a Dios. El temor a Dios. Y agrega, no somos insensatos, no despreciamos como evangélicos la sabiduría. Y eso es muy importante. El evangélico, que a veces está caracterizado en algunos círculos como ignorante, como que no sabe nada. No, el evangélico no es insensato, está abierto a la sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Es una sabiduría que implica al menos 3 cosas importantes. Santidad de vida. Es decir, somos llamados a ser santos y santas. Por lo tanto, para ser sabios y sabios hay que ser santos, tener una vida que sea un ejemplo en la sociedad y en nuestra comunidad. Hay que practicar el amor, el servicio. Es una sabiduría sustentada en el amor, en el servir al prójimo. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Es una sabiduría asentada en el discernimiento. No nos dejamos manipular. La iglesia evangélica está siendo manipulada por cualquiera. No, aún de dentro, teólogos, políticos, líderes, todos nos manipulan. No, la iglesia evangélica tiene discernimiento para discernir los tiempos, los momentos y las ocasiones. Y en último lugar, tenemos una sabiduría porque implica esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Que nada ni nadie puede contra el Dios en quien creemos. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa que ni lo alto, ni lo profundo, ni los poderes, ni nada nos van a separar de la fe que tenemos que Jesucristo es nuestro Señor, la confianza que tenemos en Dios. Y lo que este mundo necesita es la esperanza. Vivimos tiempos difíciles, pero nuestra sabiduría está enmarcada porque tenemos esperanza y sabemos que vendrán tiempos mejores en el nombre de Jesucristo. Por eso yo les invito a que con esa sabiduría de Proverbios seamos sabios y sabias en momentos difíciles de la historia de nuestro país. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, mis hermanos, por permanecer conectados durante todo este tiempo, durante toda la prédica. Y estamos seguros de que cada uno de nosotros hemos sido nutridos, ¿no es cierto? Con cada una de las enseñanzas, con cada una de las pautas que nos han dado para llegar a ser, ¿no? A ser sabios y sabias. ¿Cómo puedo llegar a ser en una oración, en una situación, sabiduría que viene desde lo alto? Así que pongamos en práctica todo lo que hoy nos compartieron por medio de la palabra. También queremos darles gracias a cada uno de ustedes por toda esa colaboración, por cada uno de sus diezmos y sus ofrendas. Gracias por la bendición que son para la iglesia. Gracias por ser parte de la construcción del reino de Dios a través de la atención a los más vulnerables, a través de la atención a quien más necesita. Créame que cada uno de sus diezmos y sus ofrendas está siendo de bendición para quien menos tiene. Y también para expandir todo lo que hemos aprendido el día de hoy. No se olvide, si está con alguna duda de que quisiera que algo le explique, que sea más extenso, le tenemos una buena noticia como cada domingo, ¿no? Todos los miércoles, no se olvide de conectarse a las 6:30 de la tarde por medio de Facebook Live o por medio de Zoom para que usted pueda seguir aprendiendo de la palabra, para que pueda seguirse nutriendo de toda la enseñanza que el día de hoy nos han dado. Mis hermanos, también gracias por el tiempo que ustedes dedican a dar un clic y conectarse cada domingo a los cultos virtuales. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y que esta semana sea de mucha bendición y que podamos poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy. Llamados a ser sabios y sabias. Bendiciones.